Una. Muy buenas noches, muy buenas noches para todos. Sean bienvenidos en este espacio en donde tenemos la oportunidad de entrevistar a la compañera Heidi Isabel Duque con una amplia experiencia en comunidades indígenas y afrodescendientes. Compañera, bienvenida. Nuestro equipo está conformado por Juliet Tatiana Mayorga, Ingrid Rocío Mera, Dayana Carolina Narváez, Jenny Grajales y quien les habla, Viviana Ospina. Damos entonces inicio en donde hemos trabajado, en este caso, a través de los relatos de historia de vida y hemos empleado para ello una entrevista estructurada. Adelante, le doy el paso a nuestra compañera Dayana Carolina, quien dará inicio con las preguntas correspondientes. Hola Heidi, buenas noches, un placer tenerte aquí. Queremos iniciar preguntándote en cuántas y cuáles comunidades indígenas o RAM ha estado trabajando usted en este campo como instructora SENA o en otro ámbito. Bueno, buenas noches a todas. También muy contenta de estar en este espacio, explorando esta manera de comunicarnos a través de las historias y de las experiencias de vida. Pues tengo experiencia como instructora SENA hace 3 años larguito, pero vengo con una experiencia de trabajo comunitario anterior y tuve la oportunidad trabajar con distintas comunidades indígenas en el Cauca, en Risaralda, en el Chocó, en La Guajira, por mi vinculación con una organización no gubernamental de la que hago parte. He estado en estos lugares y con comunidades afro. Digamos que creo en el trabajo comunitario y ha sido como mi pasión de vida también, y que llevo esa experiencia a mi labor como instructora. Y por eso tengo a cargo, digamos, el tema de enfoque diferencial. Soy instructora de enfoque diferencial. En este momento estamos iniciando un proceso con un grupo especialmente de jóvenes, hombres y mujeres indígenas en Verachamí, en el SENA, que están iniciando su formación en el auxiliar de almacenamiento de objetos y empaque y embalaje de empaques. Y ha sido, digamos, muy constructivo por todo lo que ha significado. Y nos enfocamos en el tema de que sea un grupo especialmente de comunidad indígena, de resguardo indígena urbano, porque la idea es que ellos tengan este proceso de transición con este auxiliar y luego puedan incluirse realmente en técnicos, tecnólogos. Entonces es un proceso como de adaptación, diría yo. Muchas gracias, Heidi. Y tenemos otra pregunta. ¿Cómo realizaste la planeación para acceder a este tipo de personas, de este tipo de comunidades especiales? Bueno, en el caso, sí, pues siempre respetando las autoridades indígenas. Entonces, como el primer paso, yo creo que es, perdón, que es importante, y lo veíamos en una de las sesiones, esa parte de acercamiento, de generar, digamos, esos acuerdos, construir confianza, dar a conocer en qué consiste el proceso de acompañamiento, pero también entender a las comunidades. Es un proceso de construcción y de acercamiento y de, digamos, generar ese diálogo de saberes. Creo que es importante validando también a las comunidades porque tienen una sabiduría ancestral y de conocimiento de su propio territorio. Son ellos los que dicen, digamos, una manera de que el Estado, de que las otras organizaciones entren a participar y a colaborar, pero ellos son realmente la cabeza de los procesos. Y ellos exigen también que sea así y que se les consulte. Por eso tienen esa herramienta tan importante
de la consulta previa. Importantísimo eso. Y digamos, cuando llegaste al territorio o cuando llegaste al ambiente de formación y viste, digamos, ese tipo de identificación de los estudiantes de Embera que me dices, ¿cuál fue, digamos, esa primera observación, ese primer impacto? ¿Cómo fue? Bueno, varios de ellos yo los conocía y se estableció el diálogo a través del gobernador de la comunidad indígena. Ellos tienen la figura de gobernador, es como el vocero, líder de la comunidad, digamos, en temas organizativos para la comunidad en Verachamí. En temas espirituales, sí es el Jaibaná, en el caso de ellos. Y el gobernador consulta el Jaibaná también frente a las intervenciones que se van a hacer dentro de las comunidades. Yo creo que fue un diálogo de respeto, de entendimiento, de compromiso también, porque en el SENA, o sea, tenemos procesos estructurados y que requieren un tiempo, entonces eso hay que concertarlos también con ellos y que les quede muy claro. Creo que es muy importante, por un lado, de que se den esos diálogos con un lenguaje claro y que se lleguen a unos acuerdos que también deben consignarse y en un acta, y que siempre que hay una reunión se vuelve a esos acuerdos para recordarlos, para que sean claros y también que se vayan los avances que se van dando en el proceso, también se hagan explícitos. Heidi, muy buenas noches, ¿cómo se encuentra? Muy buenas noches. En este momento nos gustaría saber cómo se sintió al ser recibida por la comunidad, a las cuales usted ha participado o ha estado en contacto directo con ellas. Pues mira que son gente muy abierta, ponen unas normas, unos acuerdos, todo pasa primero por una asamblea comunitaria en donde participan. Yo quedé ahí sorprendida porque participan todos, incluyendo los niños y los jóvenes. Digamos que el nivel de participación de cada uno es distinto, pero están todos ahí. En las asambleas están todos. Hay quienes hablan más, que son como las autoridades, los líderes, pero todos están enterándose de lo que sucede. Entonces fue un ejercicio así, de toda la comunidad en una asamblea en su territorio. Digamos que para ellos es importante también que sea en su espacio. Heidi, nuevamente bienvenida. Bueno, vamos con la siguiente pregunta y es, ¿cómo concibe la identidad cultural para la población? Tiene que ver con su reconocimiento de su historia, de sus lugares sagrados, reconociendo también esa cosmovisión. Para los Embera, Caravidú es su Dios y significa, digamos, la construcción de su comunidad, su espacio de vida, pero digamos, un poco lo que uno ve ahora con todo el tema del desplazamiento es que han perdido eso y ellos sienten ese vacío de esa pérdida cultural. Hombres, los mayores, las mujeres, quienes más mantienen, digamos, ese arraigo cultural, esa historia, también esa parte de la cosmovisión de sus dioses y esa espiritualidad, por el desplazamiento se ha perdido porque les ha tocado abandonar sus lugares sagrados. Y eso hace que se enfermen, dicen ellos. Y hay que hacer otro tipo de ritual para ir sanando a la comunidad. Entonces, entender todo eso para contarles algo que uno desde fuera hace juicios,
siempre hacíamos el juicio de que las mujeres son las que van cargando la comida y van subiendo el camino hacia el resguardo, que a veces es en loma, empinado, y van ellas y van los hombres adelante sin llevar mucha cosa. Y yo les decía, pues, bueno, ¿y por qué no ayudan a las mujeres? Son ustedes los, van adelante y ellas van atrás con toda la carga. Y ellos lo que decían es que hace parte de la cultura, pero también de proteger a las mujeres, porque en los caminos hay culebras, aparecen animales, serpientes y todo, entonces ellos tienen que estar listos para proteger. Cosa que, bueno, entonces cuando uno escucha a ese otro, le encuentra sentido también a ciertas prácticas culturales. Lo que también hay que decir es que es distinto, digamos, eso en su territorio originario a un territorio, digamos, producto del desplazamiento. También hay que entender ciertas prácticas que van cambiando, sobre todo en los jóvenes. Bueno, muchas gracias, Heidi. La siguiente pregunta es, ¿qué se entiende o qué entiendes tú por fortalecimiento de la participación ciudadana para este tipo de comunidades? La entiendo en dos sentidos. Uno, mira, ellos están muy alejados, los que viven todavía en comunidades muy apartadas y a veces no saben lo que sucede en su país. Creo que es importante que se enteren, o sea, Colombia también es de ellos, toda Colombia, no solamente Resguardo. Entonces creo que es importante eso. Y dos, tiene que ver con la ley propia, en donde también tenemos que conocer nosotros para respetarlo en términos de la participación. Entonces, que la voz de ellos se escuche en la toma de decisiones que tiene que ver con su territorio. Para las comunidades ancestrales, originarias, el territorio representa todo, todo, todo. Representa la madre tierra, representa el ombligo, representa la comunidad. Nosotros tenemos una visión ya muy occidentalizada, individualista. En cambio que para ellos no hablan de las personas, sino más de mi comunidad. Es bien interesante escucharlos y hablan de que son felices cuando pueden compartir con su comunidad. Y cómo digamos, la guerra, el conflicto armado ha, ha afectado ese tejido social. Entonces creo que la participación tiene que ver con eso, o sea, de uno, proteger ese tejido social, dos, realmente creo que es importante para las comunidades indígenas que se consolide el proceso de paz del país para poder vivir plenamente. O sea, ellos viven felices en su territorio, pero necesitan que haya un Estado que los proteja. Y eso hace parte de la participación. Y la participación también es que les llegue, digamos, el bienestar en educación, en tecnología, en salud, y que ellos hagan parte de todo eso desde su cosmovisión. O sea, no es la salud occidental, sino cómo entra a dialogar, digamos, esas diferentes visiones de salud. ¿Cómo validamos? La participación también es validar esos aprendizajes y saberes distintos, digamos, en la visión de nosotros. Los chicos tienen un saber en términos de manejo de los ríos, de los ciclos lunares, de la siembra, que no la tenemos y es un saber importantísimo. Entonces la participación también tiene que ver y la interculturalidad que validemos esos saberes. Listo, Heidi, muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Considera que en Colombia la ley para estas comunidades es incluyente? Sí, no, sí o no, ¿por qué? Creo que todavía no es tan incluyente.
nos falta todavía trabajar más en eso. Y lo veíamos en el curso pasado, o sea que hay todavía lenguaje que discrimina. Hay una palabra que a ellos les molesta mucho, y lo he escuchado mucho de la población joven, y es meme, que les dicen a los indígenas acá por el eje cafetero. Yo no la conocía, la verdad. Y es una palabra despectiva para ellos. Entonces, o que consideremos que los estamos ayudando o haciendo un favor, cuando son ciudadanos de primera como cualquier otro. O sea, siento que eso también es importante que lo veamos, que lo sintamos y que lo reconozcamos desde esa ciudadanía activa, y además que están haciendo una labor importante, o sea, en la preservación del medio ambiente. Son guardianes realmente del ecosistema. O sea, si lo que tenemos, mucho de lo que tenemos y la conservación que tenemos como país, se la debemos a la población indígena y afro que todavía están en los territorios. Entonces creo que la inclusión tiene que ver con reconocer ese valor importante que ellos aportan al país y agradecer también eso. Creo que cuando reconocemos al otro desde esos aportes significativos, estamos siendo incluyentes. Gracias, Heidi. Heidi, una preguntita. Pues mirando la experiencia que usted ha tenido con todas las comunidades y a nivel de instructora del SENA también, ¿cuáles habilidades cree usted que se deben de fortalecer como instructor SENA para poder interactuar en el proceso de formación con los aprendices de estos grupos étnicos? Yo creo, por un lado, como la capacidad de asombro. O sea, no la sabemos. Y cuando vamos y reconocemos a esa otra comunidad que tiene unas prácticas que han conservado de tanto tiempo, eso requiere una capacidad de asombro, la escucha también, una escucha respetuosa, ser muy observadores, que decíamos en una de las sesiones que hemos tenido, que la observación es muy importante, ese ejercicio etnográfico. Por eso o sea, lo de la historia de vida, reconocer a ese otro desde esas experiencias de vida es muy, muy importante. Una habilidad también es de darnos el tiempo, o sea, serenarnos también, porque vamos a lo que vamos y creemos que es todo rápido, y generar confianza, generar, digamos, esa posibilidad de diálogo, de saberes intercultural, requiere realmente tiempo, porque si no nos estamos diciendo mentiras. Creo que la habilidad de lo que también estamos trabajando nosotros, de reflexionar las experiencias a partir de lo escrito, como es la bitácora, el diario de campo, la etnografía, el estudiar también de esa cultura, el entender de que no tenemos la verdad, sino que esa es una construcción colectiva desde la cultura. No juzgar, creo que es importante, no entrar juzgando, lo que les decía de la experiencia que yo tuve con la visión desde las mujeres y de los hombres, y entender. Y creo también que es muy importante porque la dinámica cultural, como también lo conversamos, no son estáticas, son dinámicas, y hay cambios culturales, y entender que hay apropiaciones que ellos han incorporado a la cultura que inclusive no era originario de los pueblos indígenas. Y ellos están haciendo conciencia de eso, que viene de otras prácticas con toda esta interrelación. El tema de la ablación en las comunidades embera no es propia de las comunidades embera.
es una práctica incorporada. El mismo vestuario, porque la vestimenta era distinta. Esa ropa que ahora se ponen con las falditas de color es algo impuesta por las monjas lauristas que quisieron vestirla, y que ya ellos la incorporaron. Ya a estas alturas está incorporado dentro de su cultura, pero lo que vemos nosotros era algunas comunidades todavía usan sus vestimentas propias en ciertas regiones y hay otras en que ya, bueno, se ha ido aculturizando. Entonces entenderlo también, que son dinámicos, el hecho de que ya no están o sea, que no están encerrados por allá en la selva, sino que salen más y están más expuestos a cosas. Miren ahora la gente viviendo en Bogotá, entonces hay que usar también una ropa adecuada para sobrevivir a los climas, a todo eso. Y eso hace que la cultura vaya cambiando, la tecnología, todo. Pero la esencia no cambia. Su esencia como pueblo, igual que nosotros, o sea, y lo digo por mí como comunidad afro, o sea, hay una esencia que está ahí presente, que fue lo que la Corte Constitucional reconoció, o sea, no tiene que ser por la vestimenta, sino porque dentro de la persona está esa esencia y ese reconocimiento desde esos valores culturales en los cuales se ha criado, cree, hay una espiritualidad. Ok. Heidi, también de pronto una curiosidad pues a nivel de consulta, ¿se hace necesario o es pertinente de pronto incluir dentro de los procesos de formación intérpretes para que pronto se les facilite el proceso de aprendizaje a los grupos étnicos que ingresan como a los procesos de aprendizaje del SENA? Pues teniendo en cuenta que ellos también tienen su propia lengua, ¿cierto? Y creo que es como que la que más predomina en ellos que el mismo español. Si queremos ser un espacio realmente incluyente, sí, porque a veces lo que he escuchado yo de algunos profesores, no de instructores, pero sí de profesores, es que bueno, pero no hablan el español, están atrasados, no sé qué, pero el profesor tampoco sabe hablar en vera. Y creo que es un mínimo de respeto con el otro, de reconocimiento. Cuando llegamos al salón, ahora que están ellos, y yo los saludo, saca Buma, y ellos contestan vía Buma, se ríen y se sienten reconocidos. Entonces hay temas mínimos de, digamos, de palabras que tenemos que ir aprendiendo. Yo creo que los instructores debemos tener el espacio de aprendizaje, por lo menos de algo mínimo de su lengua materna, y también de contar con intérpretes de su lengua y reconocer eso. A mí me ha parecido muy importante que ya en el SENA hemos venido, por un lado, conmemorando espacios como el Día de la Lengua Materna, en donde se reconocieron, el Día Internacional de las Lenguas Indígenas, se reconocieron, y que muchos chicos que antes, así su fenotipo fuera indígena, no se atrevían a reconocerse como indígena por miedo al rechazo, a la estigmatización, ya lo hacen. Por eso es importante las conmemoraciones, y eso hay que seguirlo haciendo en el SENA, porque eso genera un espacio de reconocimiento y de valía importantísimo. Ok, muchas gracias, Heidi. Perfecto, vamos con la siguiente pregunta y muchas gracias por prestarse para esta entrevista como tan interesante. Gracias a su experiencia, digamos como instructora SENA o en otros campos, ¿qué herramienta pedagógica podríamos tener nosotros en cuenta como instructores para facilitar que los aprendices que se reconocen con otra etnia, ¿cierto?, sea indígena o afro, se adhieran más fácilmente al proceso formativo y que se conserve como un equilibrio entre ellos y los aprendices, digamos, lo que tienen esta cultura occidental? Yo creo que es importante, por un lado,
el diálogo de saberes. El diálogo de saberes es que todos ponemos nuestro conocimiento. Para ellos el espiral, que significa la vida y la fuerza espiritual, es muy importante. Entonces, traer esos símbolos que son significativos para la población originaria es una manera de reconocer. Entonces, yo diría que el diálogo de saberes. Por el otro, el arte. El arte es un lenguaje universal. Entonces, desde ahí nos entendemos, construimos cercanías. Lo otro que yo veo que también es importante tiene que ver con el alimento. El alimento expresa mucho de la cultura y nos genera encuentros. Entonces, y de eso hemos trabajado en el SENA con la gente de cocina, recuperando mucho de esa tradición, pero que esté presente también en esos espacios. Y lo otro es esa interacción. Yo creo que propiciar espacios de interacción en donde los aprendices, digamos, no indígenas o no afro, puedan entender esa otra cultura y comprender, y los otros también. Y eso es lo que nos hace falta a los colombianos, poder generar eso que llamamos diálogos de saberes. Me parece que es importante y hacerlo más. Y creo que hay un buen ambiente. La verdad, yo me siento muy orgullosa de ser parte del SENA y ser instructora, porque hemos tenido el respaldo también de la parte administrativa. Cada vez que hemos querido realizar algún tipo de actividad con estas características, y de una vez, o sea, desde bienestar, desde cada uno oyen la idea y se suben a hacerla también, se suben al bus a poderla hacer. Entonces, creo que hay un ambiente bueno en lo que es nuestra regional para hacer ese tipo de cosas. Y veo también a los instructores, todos muy comprometidos, muy prestos, generando también esos ajustes razonables. Miren que les cuento, por lo menos ahora con una acción afirmativa importante, y es que al grupo que está iniciando ahora en el SENA, desde Bienestar y desde otros instructores, como el profesor Henry, ellos, digamos, no tienen tanto el manejo de la tecnología, pero son súper hábiles, o sea, aprenden rapidísimo, pero necesitan quien los acompañe en ese aprendizaje. Y ahí lo que se ha hecho es que el grupo del profesor Henry, que tiene, han apadrinado a los muchachos. Entonces, esa manera de encuentro solidario, de encuentro amistoso entre los jóvenes, construye un país en convivencia. Yo creo que eso debe ser una práctica permanente dentro de la institución. Perfecto. Y la última pregunta, yo creo que ya no la respondió de manera parcial, es la siguiente. Dentro de las comunidades, tal vez ha encontrado alguna práctica que usted considere que va en contra de sus valores y principios, y si ha sido así, ¿cómo le ha dado manejo a esa situación? Esa es una excelente pregunta y creo que no se ha dado respuesta, y tenemos que interrogarnos eso, porque lo que nosotros, desde el trabajo hecho anterior al SENA y en el trabajo al SENA, inclusive cuando explicaba el reglamento del aprendiz, yo siempre les digo que el marco y la sombrilla más grande que tenemos los humanos en esta construcción de humanidad, en la tierra, venga de donde venga, son los derechos humanos. Yo creo que trabajar el marco de los derechos humanos es importante como parámetro grande. Y sí, tenemos una ley propia, todo ese reconocimiento. Siento que el trato con las mujeres adultas, jóvenes y niñas no es un trato equitativo dentro de la misma comunidad. Hay maltrato, hay castigos
y castigos severos. Si hay una infidelidad en las mujeres, se castiga a la mujer más no al hombre. La llevan al cepo. Si hay una pelea, o sea, es más común que se lleve a las mujeres a los castigos que a los hombres. Creo que falta también que las mujeres ya hay ganancias ahí importantes, porque fue una de las condiciones también que cuando se abrió el programa que se puso fue que participaran también el mismo número de hombres, de varones en el grupo que de mujeres. Entonces, tienen más dificultad las mujeres para participar porque son mujeres jóvenes y eso tenemos que verlo en el SENA porque tenemos un salón de lactancia que vive solo porque no dejamos entrar a niños de menos años, de 14 años ahí. Entonces no sé para qué sirve el aula, el salón de lactancia que se tiene. Esa es una pregunta que tenemos que hacernos, porque ellas me han dicho eso, mire, hay veces que no pueden ir a estudiar porque están lactando. Son mujeres muy jóvenes que ya son madres, algunas madres, jefes de hogar, cabezas de hogar, y tenemos ahí un salón de lactancia que no se está usando. Entonces tenemos que preguntarnos, porque hay una norma que dice que no pueden entrar personas menores de 14 años. Como absurdo de ese tipo. Entonces son cosas que tenemos que ir revisando y preguntándonos. Creo que este ejercicio de la inclusión, como lo decíamos en el curso anterior, es atrevernos a hacernos preguntas no fáciles, preguntas complejas, preguntas retadoras, preguntas cuestionadoras de muchas prácticas. Claro, venimos de toda una historia patriarcal, colonialista, que está enraizada en nosotros, en todos, hasta los que trabajamos, o sea, los que nos hemos hecho esa pregunta, no podemos encontrar con ciertas posturas no adecuadas. Bien, muchas gracias. Hemos llegado al fin de esta entrevista. No sé si alguna de las compañeras quiere agregar algo. No, muchas gracias a todas por este espacio y hasta la próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Heidi. Muchísimas gracias, Viviana, Juliet, Dayana y Jenny. Muchas gracias a todas. Muchas gracias. Gracias.